No vamos detrás de la noticia. La noticia llega y hay que contarla. Noticias. Simplemente STF Noticias. Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de Es la Hora. Un podcast de tfnoticias.com. Soy Facundo Orellano y estas son las noticias del día. Vladimir Putin se da un baño de masas por la anexión ilegal y Zelensky solicita formalmente la adhesión a la OTAN. Un atentado suicida en un centro educativo de Kabul provoca 19 muertos. 3 muertos, 15 heridos y una decena de desaparecidos tras derrumbarse un puente en Brasil. Biden promete reconocer la soberanía de las islas Cook y Niue y China responde. TF Noticias. Baño de masas de Putin tras la anexión ilegal de los territorios ucranianos en los que se celebró la farsa de los referendos. Tras el acto en el Kremlin, el presidente de Rusia quiso festejarlo en la Plaza Roja ante cientos de personas. En la celebración se rodeó de los representantes impuestos por él mismo en estos territorios. Escuchamos a Vladimir Putin. Se trata del derecho a elegir. La gente acudió al referéndum e hizo esta elección para estar con su patria histórica, con Rusia. Rusia no solo abre las puertas de su querida casa, sino que abre su corazón a sus hermanos y hermanas. Bienvenidos a casa. Las 4 regiones integradas en Rusia tras los referendos supone el 15% del total del territorio ucraniano. Kiev asegura que seguirá luchando para reclamar esas tierras. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que Ucrania ha solicitado formalmente el ingreso por la vía rápida en la alianza militar de la OTAN. El dirigente ucraniano afirma además que está dispuesto a negociar con Rusia, pero con otro presidente, no con Vladimir Putin, con quien señala no tiene nada de qué hablar. Escuchamos al presidente ucraniano. De facto, ya hemos completado nuestro camino hacia la OTAN. De facto, ya hemos demostrado la interoperabilidad con los estándares de la alianza. Son realistas para Ucrania, son realistas en el campo de batalla y en todos los aspectos de nuestra interacción. Confiamos los unos en los otros, nos ayudamos y nos protegemos. Esto es lo que es la alianza. TF Noticias. Un ataque devastador contra una columna de vehículos civiles mató este viernes a 25 personas en Zaporilla, en el sur de Ucrania. Otras 50 personas resultaron heridas. Zaporilla es una de las regiones ucranianas que Rusia se está anexionando, si bien el lugar atacado se encuentra en zona no ocupada. De hecho, los vehículos se habían congregado allí para atravesar juntos a la parte ocupada por Rusia para acoger a familiares. Ucrania acusa a Rusia de haber lanzado contra el convoy de civiles una lluvia de misiles. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó en este sentido a las fuerzas rusas de terroristas y escoria sanguinaria. Funcionarios instalados por Rusia en Zaporilla han culpado en cambio a las fuerzas ucranianas de este ataque, afirmando que lo habían hecho para evitar que llegara a la zona rusa. TF Noticias. Al menos 19 personas murieron este viernes en un atentado suicida ocurrido en un centro educativo preuniversitario en la capital afgana, en Kabul, en un barrio de minoría azahara que en los últimos años ha sido escenario de algunos de los ataques más mortíferos en el país asiático. Este establecimiento prepara estudiantes de 18 años o más a sus exámenes de acceso a la universidad. La mayoría de las víctimas trasladadas a los hospitales eran mujeres. El regreso al poder de los talibanes en Afganistán puso fin a 2 décadas de guerra en el país y provocó una notable reducción de la violencia, aunque los restos de seguridad siguen acechando al movimiento islamista. Los chiitas hazaras, un grupo étnico de lengua persa que reside en Afganistán y en el norte de Pakistán, arrastran décadas de persecución también de los talibanes, acusados de atrocidades contra el grupo en su primer periodo en el poder en 1996 hasta el año 2001. El año pasado, antes del retorno talibán, al menos 85 personas murieron, la mayoría chicas estudiantes, y unas 300 resultaron heridas por 3 bombas que estallaron cerca de sus escuelas. Ningún grupo reivindicó el ataque, pero un año antes el Estado Islámico había asumido un ataque suicida en un establecimiento escolar en la zona que mató a 24 personas.
Noticias. Al menos 3 personas han muerto y 15 han resultado heridas tras derrumbarse un gran puente en Careiro, una localidad del estado del Amazonas, en Brasil. Los hechos han tenido lugar este pasado miércoles, cuando la estructura que atravesara el río Curugá se desplomaba por completo al tiempo que decenas de vehículos transitaban por él. El trágico incidente ha dejado por el momento imágenes que impactan. Los coches permanecen aún en el agua y los bomberos, junto a un equipo de buzos, continúan las labores de búsqueda en el agua para dar con el paradero de los desaparecidos, que podrían rondar entre los 10 y los 15 y podrían estar a metros de profundidad. Por el momento, las autoridades centrales del gobierno de Brasil no han ofrecido ninguna versión oficial sobre lo ocurrido, ni las causas principales que ha llevado a ello, aunque ya se ha anunciado la apertura de una investigación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que Washington va a ayudar a las naciones insulares del Pacífico a hacer frente a la crisis climática, que representa una amenaza existencial para ellas, y destinará $810 millones para mejorar la vida de los isleños. Durante su intervención en la primera cumbre de las Islas del Pacífico celebrada en Washington, precisó que 130 millones de la suma se destinará a inversiones que pretendan fomentar la resiliencia climática. El mandatario también adelantó que Washington planea concluir con éxito las negociaciones con Micronesia, las Islas Marshall y Palaos, que calificó como 3 de sus socios más cercanos de la región, sobre el Pacto de la Libre Asociación. Noticias. Y antes de despedir este podcast, quiero darte las gracias, sí, a ti, porque gracias a ti hemos logrado este mes de septiembre que 350.000 personas escucharan nuestros podcasts, nuestro contenido, tanto en Spotify, en Podimo, en Amazon Music, en Anchor y en todas las plataformas desde donde nos escuchas, donde escuchas nuestros podcasts. Gracias por estar, gracias por tu apoyo. Y seguiremos, como siempre te digo, pendientes de la actualidad. Para saber más puedes visitar tfnoticias.com, donde encontrarás toda la actualidad del día, y todas las imágenes las tienes disponible en nuestro canal en YouTube, al que te invito a visitar y a suscribirte. Te espero en la próxima cita con la actualidad.